Porque en los libros hay todo un mundo por descubrir, sean bienvenidos a Invítame a Leer, el programa de Radio Universidad dedicado a los libros, sus autores y los lectores. ¡Shh! ¡Silencio! Ya vamos a empezar. Yo conocí una vez a un colibrí que estornudaba con las flores, se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban sus olores. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, Horacio, buenos días. Gerardo Segura, muy buenos días al auditorio de su programa, Invítame a Leer. Invítame a Leer. Un espacio de Radio Universidad para precisamente invitar a la gente que nos escucha, que nos hace favor de sintonizarnos, a acercarse a los libros. A los libros y a la lectura, sí. Oye, sí. Dicen que los libros no muerden. Dicen. Sí. A menos que trate uno de acercarse y trate uno de agarrarlos, pero bueno, ahí están los libros, haga la prueba, a ver, si lo muerden, pues nos avisa, si no lo muerden, a lo mejor se entera de algo interesante. Fíjate que sí, los libros no muerden, pero a veces hieren. Hieren, duro, ayer que fue día de la amistad, del amor, claro. Y toda esa clase de cuestiones emocionales, Sí. Bueno, mucha gente anduvo herida, mucha gente anduvo embelesada, Sí. Mucha gente andaba muy acaramelada. Espero que le siga durando. Y si no, júntese a una novela, a un poema, y capaz que encuentra razones para seguirlo estando. Fíjate que en la literatura dice más verdades que la ciencia y sin necesidad de demostrarlo. Eso es una maravilla. Vamos a dar los modos de comunicarse con nosotros, Horacio, aquí a este programa de Invítame a Leer, transmitiendo desde la cabina universitaria de Radio Universidad 104.1 FM. Pueden hacerlo a través del teléfono de la estación 482-6995 o bien a través del WhatsApp que tenemos aquí a sus órdenes, 159-3981. Estamos aquí a sus órdenes. Y ahora que ayer se regaló chocolates y se regalaron perfumes, globos globitos, serenatas, todo lo demás. Nosotros no podemos quedarnos atrás, ni queremos ni debernos. Entonces vamos a regalar a nuestros amigos del auditorio libros porque por eso se trata este programa. No tenemos, y no es castigo, al contrario. Es demostración de amistad. Por supuesto. De José Domingo Ortiz, Máximas y Aforismos. Es un libro que publicó Conaculta y el gobierno del estado de Coahuila, que es un libro pequeñito y que son máximas y aforismos, de tal forma que se puede leer muy, muy sencillo. También, y además es un libro muy bonito. Muy bonito, realmente, editorialmente, ¿no? Editorialmente es un libro de una hechura muy simpática, cuadradito, pero además del tamaño de una caja de chocolates y dura más que una caja de chocolates. Dura más. Déjeme leerle un par de aforismos de este libro. A ver si nos hace favor de llamar, si le interesa y se les gusta llevárselo. Dice, mejor dicho, Dios es un poeta. Qué mejor invitación a reflexionar. Claro. Tanta idea, tanta religión. Y bueno, aquí dicho en 6 palabras. 6 palabras de mejor José dicho, Domingo Ortiz. Dios es un poeta. Para ustedes. Y tenemos también un libro de Gerardo Carrera, se llama Sobre la esfera terrestre, que también es una edición bien bonita, publicada por el gobierno del estado de Coahuila, también la Secretaría de Cultura, que nos hizo el favor la Secretaría de Cultura de ponerlo a disposición a través de este programa de Invítame a Leer, a disposición del público. Quien desee comunicarse, 482-6995, para que nosotros podamos, y nada más basta que diga su nombre y automáticamente ya lo tiene. O al WhatsApp 844-159-3981. Y este otro libro de Julián Herbert. Julián Herbert es uno de los grandes escritores vivos de Coahuila. Y digo vivos porque Coahuila ha tenido muchos y muy grandes escritores, como sabemos, Horacio, de grandes alturas, como Julio Torrio, como Don Artemio, como, bueno, Urquizo, etcétera.
Y Julián es ahora uno de los grandes escritores vivos y tiene un libro que se llama El borracho que se cree invisible. También es editado por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado. Por el puro título ya debería ser suficiente invitación para leerlo. No por otra cosa, pero dicen que de la vista nace el amor. ¿Nace el amor? Bueno, pues de un buen título, de un libro, Sí. nos podemos dar una idea interesante como para sentirnos lo suficientemente atraídos como para hojearlo y leerlo de principio a fin. Así es. Pero no es el único. ¿Qué más traes? Uy, mira, publicado por la Universidad Autónoma de Coahuila en su colección Siglo XXI, Escritores Coahuilenses. Un libro, es uno de los libros de poesía más hermosos que tuve la oportunidad de leer y de disfrutar, pero realmente es bellísimo. Es de una autora de Monclova, coahuilense también ella. De Monclova, se llama Dana Gelinas y el libro se llama Poliéster. Quien guste llamarnos, Dana Gelinas es una poeta en el más puro sentido de la palabra. Quiero decir con esto que cuando un poeta observa la naturaleza, observa su entorno, y esto que observa le comunica que adentro del fenómeno puramente material existe una intención, existe un espíritu, existe un propósito. Es el poeta quien puede leer eso que está adentro de las cosas. Nosotros, mortales comunes y corrientes, cuando vemos el dinero solamente vemos dinero. Un poeta ve un instrumento, una herramienta, una sedición, una satisfacción en potencia, lo que cada quien puede imaginarse. Y eso es justamente lo que hace Dana Gelinas con este libro, Poliéster. Así es, permítanos leer uno de los poemas incluidos en este libro. Se llama Un Orbis para la escuela. ¿Para qué lo compras si ya está oxidado? No cae el sol sobre este globo. Mira bien el mar, es sepia, y los países se parecen a la piel de un abuelo. El dibujante no tiene buen pulso o tiene pereza. Los polos no parecen de nieve. Además, los países cambian de nombre. Mañana pueden cambiar, mañana me los aprendo. Y mira, cruje cuando le doy vueltas. Yo hubiera usado los colores primarios con líneas muy bien hechas y en vez de nombres habría puesto la foto de un niño sobre cada país para conocerlos. Claro. Un Orbis para la escuela incluido en el libro Poliéster de Dana Gelinas. Y es la manera que tiene Dana, que tiene esta poeta coahuilense, de ver el globo terráqueo. Así es, cuando hablamos, ella, Orbis, es la manera clásica de referirse al globo terráqueo, sí, que todavía había en muchos salones de clases, de las primarias, ¿no? Sí. Ahora ya están mucho más modernos, o en algún punto se perdió esa tradición, sí, de tener un globo terráqueo, y el maestro decía, miren, lo alzaba, y aquí está, claro. Y bueno, ya de verlo así, con el dedo del profesor sobre el país, ya se acordaba uno de, más o menos se ubicaba. Sí. Luego nos encontramos cuando yo doy clases en una de las facultades universitarias, el director, el doctor Ricardo Müller, estaba tan preocupado de que los alumnos no encontraban los países que mandó a hacer unos planisferios enormes y puso uno en cada uno de los salones porque los profesores de sociales, sí, estaban política económica y hablaban de lo que ocurría en Alemania, en Francia, en Rusia, en Japón, y los alumnos no podían localizarlo en el mapa. Ubicarlo, así es. Un Orbis para la escuela. Así es, no, porque la concepción de un globo terráqueo, que es una concepción mediterránea, desde luego, permitía que nosotros pudiésemos tener como una idea clara de lo que es la Tierra en nuestra cabeza. Pues esto es la Tierra, en proporción desde luego, pero ahora vemos la Tierra en un plano, en una dimensión, ¿no? En un plano ahí, y dada la formación del hombre actual,
batallamos, Horacio, eso es muy significativo, batallamos para poder imaginar, a partir de un plano, para poder imaginar un globo. Sí, sí, definitivamente. Recuerdo una caricatura del genial cartonista Quino, Sí. argentino. Estaba Manolito, compañero de salón de Mafalda, sí. Claro. Y la maestra decía diciendo, y así se pudo comprobar a través de los viajes de Colón y de Magallanes que la Tierra es redonda. Y Manolito se está riendo acá atrás. ¡Ay, redonda! ¡Qué tontos! Claro. Bueno, todavía pensamos algunos, en algunos lados, Sí. que la Tierra es plana. Es plana. No, y específicamente en Estados Unidos. Que en Estados Unidos, sabe, porque han hecho encuestas de eso y le han preguntado a la gente, ¿qué forma tiene la Tierra? Sí. Y la gente contesta con candor, con ingenuidad o con desfachatez, vaya usted a saber Sí. con qué, la Tierra es plana. Plana, así es. Sí. La plana como mi mano, como decía alguna caricatura, y además la veo plana. Sí. Alguna vez se publicaron fotografías de cuando el Concorde volaba. Sí. La gente, todavía no había teléfonos celulares con camarita ni esas cosas, pero la gente tenía la oportunidad cuando pagaba el vuelo de México a París claro. o de a a Nueva York, sí. la Tierra se veía con una curva. Claro, una curvatura ligera. Finalmente hay que subirse o había que subirse al Concorde para comprobar que la Tierra era redonda. Así. Y no solo piensa un grupo importante, un porcentaje importante de estadounidenses que la Tierra es plana. Siguen pensando que descendemos de Adán y de Eva como la única explicación de la humanidad. Sí. Es decir, hay toda esta vertiente del creacionismo con la cual pues los que tenemos una formación religiosa judeocristiana decimos, sí, esta explicación me viene de la familia, descendemos de Adán y Eva, pero también está la explicación de la evolución que sabemos, Big Bang, o como se quiera decir, África, homínidos, etcétera, etcétera. Y esta es la explicación científica, de la cual sí hay pruebas. Y hay un porcentaje importante de estadounidenses que siguen pensando que descendemos de Adán y de Eva y que compartimos tiempo y espacio con los dinosaurios, por ejemplo. Por ejemplo. Sí hay una como ignorancia, y si nosotros seguimos con esta investigación y no tiene nada que ver en contra de los estadounidenses y se menciona solamente como un fenómeno sociocultural, si nosotros preguntásemos a los estadounidenses que hablan de la descendencia de Adán y de Eva o de que la Tierra es plana, si les preguntamos qué libros leen, con cuántos libros leen, nos encontraríamos con una sorpresa que explica esa manera de pensar, y es que leen uno o dos. Medio. O medio, como mucha gente en nuestro país, según Así las es. estadísticas de la encuesta nacional de lectura, o como confesaba un personaje que fue presidente de la República, Sí. Vicente Fox Quesada, cuando lo interrogaron al respecto, dijo, no, yo leo libros de mercadotecnia. No pudo mencionar ninguno, Claro. ¿verdad? Porque libros de mercadotecnia son muy respetables, como los de cualquier otra disciplina científica o social, pero cuando yo leo libros de mercadotecnia, bueno, Claro. pues el vendedor más grande del mundo, Claro. cualquiera, hay docenas de Sí. libros de este tipo. Incluso todos los de autosuperación podrían considerarse como libros de alguna manera de mercadotecnia. Claro, porque uno Sí. se vende. Ellos Así mismo, claro. venden el libro y uno trata de venderse como el libro. Entonces, bueno, de alguna manera funciona. Pero para saber hay que leer, y para quitarse los mitos también hay que Sí, leer. hay que leer. Y tenemos otro también de otro coahuilense de Torreón. Este de Torreón se llama Una llaga en el rostro del tiempo, de Carlos Reyes. Y este es un libro que comparte, en un primer lugar aparecen poesías de Carlos Reyes, y después aparecen algunos especie de aforismos también, aunque en general podemos decir que es un libro de poesía.
Carlos Reyes es un jovencito, jovencito para nosotros, insisto. Nació en el 76, es un jovencito y creo que conviene mucho leerlo. Y tenemos dos grandes dramaturgos, Horacio. Estos dos grandes dramaturgos son verdaderamente ejemplares dentro del panorama de la literatura coahuilense. Traes el libro de Nancy Cárdenas y Jesús González Dávila, Apuesta a la Tolerancia, también dentro de la colección Siglo XX, Editores Coahuilenses, y también a disposición de quien nos haga favor de llamar a los teléfonos de Radio Universidad que se interese en llevarse este libro. ¿Qué es lo interesante? Puros libros de escritores coahuilenses. Así es. Oye, tenemos un serio problema. Es una especie de malinchismo literario. A veces nos vamos por los escritores consagrados, Sí. los clásicos. Los clásicos a veces los conocemos porque nos han hecho leerlos. Nos han hecho leer a Homero, nos han hecho leer a Cervantes, Shakespeare, a claro. Balzac. Esos son los clásicos, los que nos obligaron a leer cuando todavía no había Wikipedia. Así Teníamos que hacer un esfuerzo, o lo leíamos o conseguir una síntesis. Era verdaderamente difícil. Así es. Pero también están los bestsellers. ¿Qué le cuesta a un escritor, qué le cuesta a un libro de un escritor llegar a ser bestseller? Sí. Este es un racismo personal. Si es bestseller, desde mi muy punto de vista, es un libro cuestionable. Sí, por supuesto, cumple con la característica de ser un bestseller, traducido libremente como mejor venta o mejor venta, vendedor. Sí. Es un libro que se ha vendido bien, muy bien, sea porque se le hizo mucha promoción, sea porque el autor es famoso, sea por lo que usted guste y mande. Sin embargo, ese libro a lo mejor no me habla a mí en lo personal. Sí. Es un libro, pues, de aventuras o de fantasmas o de cuestiones complicadas, lo que usted guste, pero no me habla a mí en lo personal. Y cuando tú traes esta pila de libros de autores coahuilenses, lo que a mí me llama la atención es que en Coahuila, como en muchas otras partes del mundo, por supuesto, se hace literatura. Buena literatura, ¿eh? Sólida literatura que nos habla a ¿quiénes principalmente? A los coahuilenses. A los coahuilenses. ¿Por qué? Porque esto que escribe Jesús González, esto que escribe Carlos Reyes, lo que escribe Dana, sí. A mí Monclova no me inspira en lo personal para hacer literatura, claro. Sin embargo, hay gente haciendo literatura en Sabinas y en Rosita y en La Frontera y en el desierto. ¿Y de qué habla esta gente? De lo mismo que viven sus conciudadanos. Sí. Entonces, si uno trata de meterse en la mente, de ver a través de los ojos de otras personas, de personas que uno conoce, que uno ha visto, con las que ha convivido, con las que se ha sentado en el salón de clases, en los parques, en toda clase de situaciones, son gente que vive lo mismo que uno y tiene la oportunidad de ofrecer una lectura, una visión diferente. La gran diferencia entre alguien que lee, alguien que escribe y alguien que no hace ninguna de estas cosas es que las cosas se quedan. Las cosas se quedan en las páginas de los libros para que nuevas generaciones, para que la familia, para que la gente que se encuentre con estas hojas perdidas, ya sea en una biblioteca, en el librero de la casa, se encuentre con estas páginas, tiene la oportunidad de entrar en contacto con estas obras, con esta visión del instante que nos tocó vivir a estos autores, que nos tocó compartir. Ahora uno piensa, no, es que ser escritor, pues sí, es una profesión glamorosa. Sí. Desde un punto de vista emocional, digamos que sí. Desde un punto de vista económico, difícilmente se le puede llamar profesión. ¿Por qué? Sí. Vivir de la literatura es bastante difícil. Muy difícil en México, es muy difícil. Y
en cierta manera los escritores no pueden vivir de la literatura porque sus libros no se venden, y no se venden porque no se conocen. No se conocen. Y entonces es parte de lo que estamos haciendo aquí en Invítame a Leer, ¿no? Dar a conocer los libros. En este caso, bueno, que estamos hablando de los escritores coahuilenses, pero dar a conocer en general los libros para que nosotros podamos tener claro muchas cosas, empezando por tener claro nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque lo primero que da un libro es vocabulario, palabras. Uh-huh. Y todo aquello que no se nombra, todo aquello que no es nombrado tal cual por una palabra, no existe. Si yo te digo, Horacio, ¿sabes que me siento como raro? Raro desde el punto de vista ¿de dónde? Químico, físico, molecular. Claro, emocional. Sí. Entonces yo te digo, ¿sabes qué? Siento como el cuerpo cortado. Bueno, ya hay una orientación. Específicamente, tengo gripe. ¿Catarro? No. Gripe y catarro son distintos. Y son las palabras los que establecen esas pequeñas diferencias. Pero una pequeña diferencia es al mismo tiempo una precisión en todo lo que nos rodea. Y que nos aclara para resolver un problema médico, desde luego. Desde luego. Pero nos permite también conocer nuestra posición en el mundo. Así es. Sí. Me acuerdo una letra de un tango. Dice: sola, fané y descangallada la vi una madrugada salir de un cabaret. De un cabaret. Bueno, ¿qué es? Sola, pues, lo tengo bastante claro, pero fané y descangallada ya entra en una manera de describir a una chica, ya no tan jovencita, que se la encuentra uno y casi es el espectro. Imagínense el personaje, porque más adelante el mismo tango dice, digan si no es para suicidarse, que por ese cachivache sea lo que soy. Hoy sea lo que soy. ¿Sí? Claro. Ponga que no entiendo lo de fané y descangallada, pero si es un cachivache, bueno, eso sí ya lo tengo un poquito más claro. Entonces, las palabras nos aclaran nuestra posición en el mundo. Sí, saber quiénes somos, dónde estamos y qué estamos haciendo aquí. El libro Poliéster llamó Reginaldo Chapa para pedir, yo quiero el libro Poliéster de Ana Gerena. Reginaldo Chapa, puedes pasar por el libro aquí a Radio Universidad, donde hoy estamos, pues ya estamos como armados en la literatura coahuilense, amigos, y vamos a seguir hablando de esta literatura un poco más. Después de una pausa, comuníquense por favor al 482-6995 de Radio Universidad y al WhatsApp 844-159-3981, donde estamos a sus órdenes para decir, yo quiero el libro fulano de tal que están ustedes obsequiando. Gracias, volvemos de una pausa. Saca tu separador de páginas porque vamos a hacer una pausa, pero en un momento regresaremos para seguir leyendo. El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila, en el bien fincamos el saber, transmite en Saltillo a través de XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. La cultura universitaria en el cuadrante. El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y garante de que los actos y resoluciones de las autoridades se rijan por los principios de supremacía constitucional y legalidad. El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza protege tus derechos político-electorales y da certeza a la voluntad ciudadana. Sumando Voluntades, tu espacio de expresión, un programa radiofónico de integración e información para todos los sectores. Sumando voluntades, voces, opiniones y el quehacer de los sectores sociales en un ejercicio solidario de integración e inclusión. Escúchanos todos los miércoles en punto de las 2 de la tarde por el 104.1 FM de Radio Universidad. Audioactiva tus ideas.
En el PCP nuestro compromiso es contigo. Para que tengas empleo estable y de calidad, gestionamos acciones para la creación del autoempleo en comunidades con mayor dificultad. Luchamos por la creación del contrato para la igualdad de oportunidades. Eres nuestra base. En el PCP, tú nos importas. Partido Campesino Popular. La carrera de Historia de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila te invita a escuchar Voz de la Memoria, un lugar de análisis sobre el proceso de formación de nuestra identidad. Escúchalo todos los miércoles a las 12 del mediodía por el 104.1 FM de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante. Soy Miguel Riquelme, precandidato a gobernador. El carácter se forja ante la adversidad, con decisión y trabajo. Esa es la historia de Coahuila y también mi historia. Esta tierra se convirtió en desarrollo porque todos aprendimos desde niños a trabajar con pasión. Así trabajaré para darte a ti y a tus hijos seguridad, empleo y calidad de vida. Soy Miguel Riquelme y para eso quiero ser tu candidato. A Coahuila lo que le corresponde. Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del PRI del proceso interno para la postulación de candidato a gobernador. Radio Universidad, XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada, transmitiendo desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicada en carretera Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995, emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante. Ya estamos de regreso. Abre tu libro para seguir leyendo. Estamos de regreso. Horacio Cárdenas aquí en Invítame a Leer, con este libro de literatura coahuilense que estamos ofreciendo a nuestro público, a nuestro auditorio. Ayer se regalaron perfumes y chocolates. Nosotros no vamos a regalar perfumes ni chocolates ni pases para absolutamente nada. Porque ya se nos acabaron. Porque claro, y los chocolates ya nos los comimos todititos. Pero sí estamos regalando libros como este de Julián Herbert. Así es. Permítame leerle un parrafito de este libro de Julián, El borracho que se cree invisible. Si esto no habla de lo que somos, ¿sí? No sé qué otra cosa podría hacerlo. Dice, hace 10 años la gente me notaba más raro que hoy. Pensaban que yo era un freak por no usar, salvo mi laptop, ninguna variedad de tecnología móvil. Ahora, en cambio, no soy sino otro miembro, un veterano, de una exitosa tribu tecnópata, la de los failures. Jamás fui tecnófobo, pero me cagan los gadgets, especialmente esos cuya única virtud es que son de última generación y te permiten desplazarte usándolos como una suerte de exo-hardware. Complementos anatómicos no me interesan. Ya lo dije, soy un cincuentón gordo, provinciano y sedentario que sigue atrapado en la era de las laptops. Lo mío, lo que realmente me interesa, es la tecnología decadente. ¿Cuántos somos así? Y para los jóvenes que nos hacen el favor de escucharnos, sí, algún día llegarán a los 50 y ojalá también tengan la capacidad de decir, me gusta la tecnología decadente. Decadente, claro. El libro de Julián. Ese es el libro de Julián. Julián es Premio Internacional de Novela, obtuvo el Premio Internacional de Novela por esta novela autobiográfica que se llama Canción de Tumba, justamente donde narra los primeros años de su vida de manera, pues qué te diré, de manera casi central, aunque hay una introducción desde luego de su infancia y una especie de conclusión de los últimos años ya como ya casado, con familia, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y es una forma como muy clara y también por ser clara tiene que ser brusca y algunas veces desangelada, digamos, de ver la realidad. La realidad, dice Serrat, la realidad es lo que es, siempre es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Y esa es la manera en que cuenta
Julián esta novela autobiográfica Canción de Tumba, que le mereció el Premio Internacional de Novela Jaén en el 2013, si mal no recuerdo, y posteriormente le mereció el Premio Elena Poniatowska de novela para América Latina. Uh-huh. Y también es el reconocimiento internacional de la calidad literaria de Julián Herbert, que es autor de una serie muy larga ya de libros de poesía, por ejemplo, como El Cuarteto de Alejandría, o de otra novela publicada por Joaquín Mortiz. Es decir, que estamos ante un autor hecho y derecho con todas las de la ley, y que si alguien se asoma a leer a Julián Herbert no saldrá decepcionado. Puede ser, como decíamos al principio, que salga un poco herido, un poco lastimado, pero decepcionado jamás puede salir de leer a Julián. Un poco lastimado quizá, pero por lo que nos está ofreciendo el espejo de la literatura de Julián Herbert, porque realmente esa manera de escribir, de describir lo que está viendo en la sociedad inmediata, no es necesario ir a crear mundos como los de Tolkien. A mí confieso que cuando leí, antes de que se pusiera de moda, por supuesto, los libros de Tolkien, El Señor de los Anillos, no me gustó. Y no me gustó por el simple hecho de, qué necedad o qué necesidad hay de andar creando mundos cuando ni siquiera hemos acabado de describir convenientemente o suficientemente. Entonces, a mí eso de que los hobbits y que sí que eran, pues gente chaparrita me la encuentro por aquí, me la encuentro por allá, gente buena me la encuentro aquí, me la encuentro allá, gente violenta, por supuesto, en todos lados. Entonces, ¿para qué andar creando mundos? Alguien luego se reveló que Tolkien había sido propuesto y no ganó el Premio Nobel de Literatura, pero a mucha gente sí le gustó a ese grado. Pero estaba creando mundos fantásticos cuando lo que necesitamos es gente que nos hable de este mundo y cómo relacionarnos con él. Esta es una tesis mía. Hemos visto que Saltillo tiene una tasa muy alta de suicidios, sobre todo los domingos, para quienes alguna vez trabajamos en los periódicos. Estábamos esperando que llegaran los reporteros con la nota del suicidio dominical, porque, Saltillo para mucha gente es una ciudad muy aburrida, no haya qué hacer en esos domingos, tardes soleadas, donde no hay mayor cosa en la que entretenerse, mayor horizonte que ver más que el desierto y casi nada que oír. Entonces la gente se deprime a tal grado que decide suicidarse. Si nosotros nos aproximáramos a lo que la gente ve, piensa, entiende, encuentra en esta sociedad, en este mundo, a lo mejor podría prevenirse mucho de las tristezas que otros los orillan. Y es justamente lo que nos propone Julián en esta novela de Canción de Tumba. Y cuando hablo de podemos salir lastimados, es como la persona que está sentada todo el tiempo y de pronto, por la razón que cada quien desee, se levanta y le duelen las coyunturas, le duelen los músculos, porque descubre que tiene músculos y que tiene coyunturas, y es lo que ocurre cuando nos acercamos a la literatura en general y particularmente a la literatura del tipo de esta novela de Julián, que decimos, caray, yo no sabía que en las piernas tenía músculos porque nunca los había usado. Y es lo que pasa cuando las personas no se acercan a los libros, ¿no? Desconocen capacidades que tenemos. Así es, los libros están allí y como lo hemos comentado, lo decíamos un poquito al principio, hay libros que consideramos buenos, obligados de ser leídos a lo largo, en algún momento de nuestra existencia, pero hay libros a los que hay que recurrir de nueva cuenta, releerlos, y hay libros muy particulares que nos hablan de nuestra realidad. Alguna vez estuve en una presentación de un libro, la presentaba Alejandro Aura, autor, poeta mexicano, hace muchos años fallecido, y él hablaba de la epopeya literaria mexicana, de Melés y Teleo.
Sí. Él hablaba de que, bueno, pues entre los escritores mexicanos y provincianos más, pues no nos leemos. Sí. No nos leemos porque primero los libros cuestan, luego ¿quién me los edita? Sí. Y luego editan 1000, Sí. 200 ejemplares. 200 ejemplares que se reparten entre los amigos, Sí. entre los mecenas, algunos compromisos, claro. algunos compromisos, Sí. algunos para, los manda uno a la estación de radio para, miren, publicítame por Claro. favor, que la gente me conozca, que escribo y que escribo bien y que vale la pena lo que yo plasmé, el esfuerzo, las horas, los desvelos, las ideas sufridas. Así es, sí. Y luego las eternas y recurrentes revisiones. Bueno, todo esto está plasmado en un pequeño tabique de papel. Sí, Y ese tabique de papel está allí para que la gente se quiera acercar a él, para enterarse de cómo vemos el mundo, la gente que está tecleando. Déjame cito un fragmento de un poema de Alejandro Aura a propósito de esto, que aparece en su libro Volver a casa. Dice: ay, qué hermoso pecho tienes bajo la blusa, ganas me dan de engañarte para que me lo enseñes. Sí. Y bien, tú en tu andar por los libros y por los libros coahuilenses, Horacio, ¿cuáles son los autores que tú recomendarías para empezar a acercarnos a la literatura coahuilense? Bueno, es que hemos estado hablando de literatos, sí, pero hay gente muy seria sí, escribiendo cosas sólidas que realmente nos reflejan como sociedad. Los libros de Javier Villarreal, sí, por ejemplo, sobre el tema histórico, la historia, sí, publicó recién uno sobre Carranza, sí, verdaderamente novedoso respecto a todo lo que se había escrito, y tiene una trayectoria larguísima escribiendo buen material investigativo en el ámbito de la historia. sí. Mucho más atrás están los libros de Carlos Valdés. Sí, déjame, especialmente quiero subrayar un libro de Javier Villarreal, ahora que lo mencionas, que se llama Con los ojos ajenos, y es justamente el libro que trata de la visión que ha tenido los distintos extranjeros que han pasado por Coahuila. Muy interesante. Sobre Coahuila y algunos sobre Saltillo, y es asombroso cómo nosotros que vemos a Saltillo y a Coahuila en el cotidiano y ya no nos llama la atención, cómo es visto por otras personas, y estas otras personas nos revelan lo que está ante nuestros ojos de manera cotidiana. Por ejemplo, si mal no recuerdo y estoy citando de memoria, durante la intervención de Estados Unidos al pasar por aquí en la famosa guerra, esta batalla de la Angostura, cuenta Javier, y estoy, insisto, citando de memoria, que durante el día estaban en el combate, pero durante la tarde y la noche venían los estadounidenses a darse una vueltecita a Saltillo, pues a ver muchachas, y a conseguir jabón, y a conseguir un poco de trapos y ropa, etcétera, ¿no? Y no pasó mucho tiempo sin que los saltillenses y los estadounidenses empezaran a tener una cierta relación, si no de cordialidad, por lo menos de trato. De trato, ¿no? Que los llevó a jugar lo que para los saltillenses había sido desconocido hasta ese momento, que es el béisbol, porque para los soldados estadounidenses jugar al béisbol era una práctica, si no cotidiana, si por lo menos familiar, ya que uno de los militares del ejército estadounidense fue quien puso las reglas del béisbol, que es el, no sé si capitán Doubleday. A través de Doubleday entró el béisbol al ejército estadounidense, y a través del ejército nos llegó a Saltillo. Y en un hecho inicialmente bélico, que la batalla de la Angostura terminó por convertirse en un motivo para poder socializar con independencia de las naciones o de los credos, ¿no?
Esa anécdota, entre otras muchos, aparece en este libro Con los ojos ajenos de Javier Villarreal. Y bueno, digo, gente que se mete a investigar y a trabajar y que tiene una producción literaria, Sí. No voy a decir académica, literaria, muy profusa. Sí. Lo de Carlos Valdés, todas las investigaciones que ha hecho sobre las tribus indígenas nativas, el último que leí fue el de Ríos Nadadores. Sí, que es el más reciente. Bueno, uno de los más recientes. Sí, es uno de los más recientes porque Carlos Valdés es un investigador y escritor prolífico, afortunadamente. El que hizo un libro muy bonito desde el punto de vista estético, el que hizo sobre la Sierra de Zapalinamé, es una verdadera joya, es un gusto poder leer el libro desde la encuadernación, la portada con un azulejo pintado, etcétera. Hay muchos escritores, ¿cómo se llama? El amigo que es director del archivo del Estado. Sí, Lucas Martínez. También tiene una gran producción. Él sí, casi conforme al texto. Sí. Es una cuestión más bien archivística. Y documental, ¿verdad? Documental, sin embargo, se enfrenta uno a esos libros y dice uno, es que yo vivo aquí y no conozco nada de lo que estoy leyendo. Entonces se trata uno de adentrarse a libros a veces densos, trata uno de acabarlos porque es que no es posible que yo haya vivido aquí buena parte de mi vida y no conozco nada de esto. De lo que está ocurriendo. Y ya que hablas de la vertiente de historia, Horacio, de la historia, pero ahora desde la vertiente de la novela está don Artemio de Vallarispe, por ejemplo. Definitivamente. No, originario de Saltillo y después avecindado en la Ciudad de México, de la cual fue su cronista. Sí, recuerdo aquella novela, El Canillitas, que es una verdadera delicia de la picaresca mexicana. De la picaresca mexicana. De la primera mitad del siglo XX, así es. Así es. Y que habla, bueno, a ver, alguien que se haya tomado la molestia de recopilar la vida de los peladitos. Sí. El peladito es un personaje de la realidad mexicana de siempre. Sí, peladitos son los niños de familias muy humildes, lo que ahora eufemísticamente han denominado niños de la calle, pero antes eran los peladitos. Gente que si lograba sobrevivir a la mordedura de los perros, a las garrapatas, a las pulgas, a los fríos de vivir en las alcantarillas y demás. La mordedura de la pobreza. La mordedura de la pobreza y el hambre de la pobreza, bueno, llegaban a convertirse en verdaderos personajes de la realidad, del crimen, si usted gusta, del humor, porque a pesar de la dureza de la vida, es gente con un humor enormemente rescatable, que sin embargo pocos son los que se han tomado la molestia de recuperar, y uno de ellos es don Artemio. Y el otro, un nigropetense, justamente no hizo una recopilación de las peladitos al que tú bien te refieres, Horacio, sino específicamente de las frases de los peladitos, y me refiero a don Armando Jiménez, que escribió el celebérrimo libro Picardía Mexicana, en el que está compendiado hasta, pues, ¿qué sería? No recuerdo qué sería. Por allá. Más o menos, ¿no? Sí, que fue cuando se publicó originalmente. Cuando se publicó, están compendiadas. Luego hubo una nueva Picardía Mexicana. Sí, todas las frases, sentencias, refranes, maneras de comunicarse de estos peladitos, y que todavía buena parte de esta forma de comunicarse sigue en boga, ¿no? Claro. Su momento estelar, digamos, fue con Cantinflas, con Palillo, con esta comedia de La Carpa, pero después se popularizó, pero no se popularizó. Después pasó a cobrar carta de ciudadanía
hablar de la República de las Letras, hablar como un peladito, decir, ábranla ábranla piojos que ahí les voy, como dice el Peine. Así es. ¿No? Y los famosísimos, no es lo mismo. No, claro. Y como sentenciaba Cantinflas, también recabado del fondo del lumpen, ¿vamos a hablar como caballeros o como lo que somos? Como lo que somos. Sí, estos son algunos de los autores que se pueden leer, y también, pero desde la vertiente seria, Julio Torri. No quiero decir que Armando Jiménez o a don Artemio no sean serios, pero digamos que desde la vertiente menos guapachosa, como más formal, don Julio Torri, ¿no? Claro que sí. Y tiene un solo libro, 2 libros si acaso, pero que yo recuerde tiene un solo libro, de fusilamientos. Y para de contar, como Rulfo, un solo libro donde está condensado todo su todo lo sabiduría, que había que escribir. Todo lo que había que escribir. Un cuento, pues si se puede llamar cuento, de Julio Torri dice: en la actitud de todo hombre está condensada su historia. Así es. Y también, volviendo a la interpretación jocosa, decía el mismo Alejandro Aura, más vale publicar poco que arrepentirse mucho. Bien, amigos, estamos hablando de literatura coahuilense. Llámenos 482-6995 o bien puede comunicarse con nosotros a través de la línea del Facebook, que es donde estamos aquí a sus órdenes. Usted entra a 104.1 y de inmediato aparecerá el chat, ¿verdad? Para poder comunicarse por Face o a través del WhatsApp 844-159-3981. Estamos regalando. Sí, tenemos para regalar a quien nos haga favor de comunicarse a las líneas de Radio Universidad, de Carlos Reyes, Una llaga en el rostro del tiempo, Apuesta a la tolerancia de Nancy Cárdenas y Jesús González Dávila, este hermoso libro de José Domingo Ortiz, Máximas y aforismos, del cual permítame darle otra probadita. Siempre tuviste el éxito al lado de ti, tenías que haber hecho un pequeño giro para descubrirlo. Oye, fíjate. La historia de mi vida, además. Y de Julián Heber, El borracho que se cree invisible. Perdón. Déjame te comento, amigos, lo valioso que es este libro de Nancy Cárdenas y de Jesús González Dávila, de Chucho González Dávila. Nancy Cárdenas fue una homosexual sumamente valiente. Fue la primera homosexual, hasta donde tengo entendido, que seguramente no es en rigor cierto, que se asumió como tal y que hizo frente a las consecuencias. Sí. Ella escribió un buen montón de obras de teatro. Escribió El día que pisamos la luna, por ejemplo. Excelente, me tocó verla. ¿Te acuerdas? Es significada. Y que además incluía ahí abiertamente el consumo de la marihuana por los personajes, ¿no? Sí, sí. Estaban fumando marihuana y viene un malestar y le pregunta una a otra: ¿te dio la muerte chiquita? Que es una de las cosas que ocurren cuando se fuma marihuana, según lo sabemos, según se ha dicho. Tiene el cántaro seco. Bueno, creo que Nancy Cárdenas es una de las personas más valientes, dramaturga de Parras, ¿no? Es una de las personas más valientes y congruentes, porque sus creencias eran in pectore, diríamos, estaban dentro de sí misma, y además las externaba y las seguía. Y además las hacía literatura. Las hacía literatura y las llevaba al teatro. El sumum de la congruencia con uno mismo. Así es. Y el otro, Jesús González Dávila, sabinense de origen, es sabinense y él es el autor de una de las obras más populares de la dramaturgia coahuilense. Me refiero a de la calle. Ah, sí. Aquella obra de teatro que se reescribe casi en cada ocasión que se escenifica. Sí, de la calle, es Chucho González Dávila, y que aquí la vimos montada por mano de nuestro maestro ya
nuestro amigo y maestro ya adelantado, Alejandro Santiex, ¿no? Y como bien dices tú, era una reescritura constante porque De la Calle incluía a un cuerpo básico de actores y además a un montón de actores secundarios que eran jóvenes de la calle. Así es, a mí me tocó verla en el Teatro del Bosque, allá en la Ciudad de México, sí. Y fue realmente novedad, no solo para un servidor, sino para mucha gente que asistió en aquellos años en que estuvo en cartelera, porque pues era ver lo de fuera de la calle llevado a un montaje escénico, y allí la gente podía, ahora sí que puestos en esa definición de las buenas conciencias, se enfrentaban con la realidad de la calle. Así es. Y esa es finalmente la tesis que hemos estado manejando en este programa, acercarnos a la realidad de gente que tiene esa capacidad, no voy a decir que don, a veces es una maldición, de poder interpretar la realidad y plasmarla en un texto para que otros tengamos la oportunidad de leerla y disfrutarla. Y ya nada más para cerrar, quiero leer un poema de Gerardo Carrera que está en Sobre la Esfera Terrestre, justamente para que no parezca que esto es puro tristeza y negativismo, Horacio, luego nos van a cambiar de estación. Bueno. Dice Gerardo Carrera: bebe del río su agua pura y transparente. Sé río, pero no olvides el hielo. Conserva la imagen del sol en tu memoria, mas no temas a su ausencia. Todas las flores son luz y agua, con un destino de polvo. Gerardo Carrera, Sobre la Esfera Terrestre, de los libros que estamos poniendo a su disposición. Horacio, y si no hay otra cosa más, nos despedimos. La recomendación de siempre a nuestros amigos que nos hacen favor de escucharnos: acérquese a la lectura, no lo va a defraudar. No lo va a defraudar. A lo mejor, dice Stephen King, hay que leer todo, los que escriben bien para saber cómo se escribe y los que escriben mal para saber cómo no se debe de escribir. Así es, pero lea y disfrútelo, realmente dura más que un chocolate. Muy bien. Horacio Cárdenas, amigos, muchas gracias, estamos en Invítame a Leer, nos vemos aquí la próxima semana. Gerardo Segura, hasta la próxima semana. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos. Prevenirse mucho de las tristezas que otros los orillan. Y es justamente lo que nos propone Julián en esta novela de Canción de Tumba. Y cuando hablo de podemos salir lastimados, es como la persona que está sentada todo el tiempo y de pronto, por la razón que cada quien desee, se levanta y le duelen las coyunturas, le duelen los músculos, porque descubre que tiene músculos y que tiene coyunturas, y es lo que ocurre cuando nos acercamos a la literatura en general y particularmente a la literatura del tipo de esta novela de Julián, que decimos, ah caray, yo no sabía que en las piernas tenía músculos porque nunca los había usado. Y es lo que pasa cuando las personas no se acercan a los libros, ¿no? Desconocen capacidades que tenemos. Así es, digo, los libros están allí y como lo hemos comentado, lo decíamos un poquito al principio, hay libros que consideramos buenos, obligados de ser leídos a lo largo, en algún momento de nuestra existencia, pero hay libros a los que hay que recurrir de nueva cuenta, releerlos, y hay libros muy particulares que nos hablan de nuestra realidad. Alguna vez estuve en una presentación de un libro, la presentaba Alejandro Aura, autor, poeta mexicano, hace muchos años fallecido, y él hablaba de la epopeya literaria mexicana, de Melés y Teleo. Él hablaba de que, bueno, pues entre los escritores mexicanos y provincianos más, pues no nos leemos, porque primero los libros cuestan, luego ¿quién me los edita? Y luego editan 200 ejemplares, 200 ejemplares que se reparten
entre los amigos, Sí. entre los Algunos mecenas, compromisos, claro. algunos compromisos, Sí. algunos los manda uno a la estación de radio para, miren, publicítame por Claro. favor, que la gente me conozca, que escribo y que escribo bien y que vale la pena lo que yo plasmé, el esfuerzo, las horas, los desvelos, las ideas sufridas. Así es, sí. Y luego las eternas y recurrentes revisiones. Bueno, todo esto está plasmado en un pequeño tabique de papel, Sí, y ese tabique de papel está allí para que la gente se quiera acercar a él, para enterarse de cómo vemos el mundo, la gente que está tecleando. Déjame cito un fragmento de un poema de Alejandro Aura a propósito de esto, que aparece en su libro Volver a casa. Dice: ay, qué hermoso pecho tienes bajo la blusa, ganas me dan de engañarte para que me lo enseñes. Sí. Y bien, tú en tu andar por los libros y por los libros coahuilenses, Horacio, ¿cuáles son los autores que tú recomendarías para empezar a acercarnos a la literatura coahuilense? Bueno, es que hemos estado hablando de literatos, sí, pero hay gente muy seria sí, escribiendo cosas sólidas que realmente nos reflejan como sociedad. Los libros de Javier Villarreal, sí, por ejemplo, sobre el tema histórico. La historia, sí. Publicó recién uno sobre Carranza, Sí. Verdaderamente novedoso respecto a todo lo que se había escrito, y tiene una trayectoria larguísima escribiendo buen material investigativo en el ámbito de la historia. Sí. Mucho más atrás están los libros de Carlos Valdés. Sí, déjame, especialmente quiero subrayar un libro de Javier Villarreal, ahora que lo mencionas, que se llama Con los ojos ajenos, y es justamente el libro que trata de la visión que ha tenido los distintos extranjeros que han pasado por Coahuila. Muy interesante. Sobre Coahuila y algunos sobre Saltillo, y es asombroso cómo nosotros, que vemos a Saltillo y a Coahuila en el cotidiano, y ya no nos llama la atención, cómo es visto por otras personas, y estas otras personas nos revelan lo que está ante nuestros ojos de manera cotidiana. Por ejemplo, si mal no recuerdo y estoy citando de memoria, durante la intervención de Estados Unidos al pasar por aquí, en la famosa guerra, esta batalla de la Angostura, cuenta Javier, y estoy, insisto, citando de memoria, que durante el día estaban en el combate, pero durante la tarde y la noche venían los estadounidenses a darse una vueltecita a Saltillo, pues a ver muchachas y a conseguir jabón y a conseguir un poco de trapos y ropa, etcétera, ¿no? Y no pasó mucho tiempo sin que los saltillenses y los estadounidenses empezaran a tener una cierta relación, si no de cordialidad, por lo menos de trato, ¿no? Que los llevó a jugar lo que para los saltillenses había sido desconocido hasta ese momento, que es el béisbol, porque para los soldados estadounidenses jugar al béisbol era una práctica, si no cotidiana, si por lo menos familiar, ya que uno de los militares del ejército estadounidense fue quien puso las reglas del béisbol, que es el, no sé si capitán Doubleday. A través de Doubleday entró el béisbol al ejército estadounidense y a través del ejército nos llegó a Saltillo. Y en un hecho inicialmente bélico, que la batalla de la Angostura terminó por convertirse en un motivo para poder socializar con independencia de las naciones o de los credos, ¿no? Esa anécdota, entre otras muchos, aparece en este libro Con los ojos ajenos de Javier Villarreal. Y bueno, digo, gente que se mete a investigar y a trabajar y que tiene una producción literaria, Sí. No voy a decir académica, literaria, muy profusa. Sí. Lo de Carlos Valdés, todas las investigaciones que ha hecho sobre las
tribus indígenas nativas. El último que leí fue el de Ríos Nadadores. Sí, que es el más reciente. Bueno, uno de los más recientes. Sí, es uno de los más recientes porque Carlos Valdés es un investigador y escritor prolífico, afortunadamente. El que hizo un libro muy bonito desde el punto de vista estético, el que hizo sobre la Sierra de Zapalinamé, es una verdadera joya, es un gusto poder leer el libro desde la encuadernación, la portada con un azulejo pintado, etcétera. Hay muchos escritores, ¿cómo se llama? El amigo que es director del archivo del Estado. Sí, Lucas Martínez. También tiene una gran producción. Él sí, casi conforme al texto. Sí. Es una cuestión más bien archivística. Y documental, ¿verdad? Documental. Sin embargo, se enfrenta uno a esos libros y dice uno, es que yo vivo aquí y no conozco nada de lo que estoy leyendo. Entonces se trata uno de adentrarse a libros a veces densos, trata uno de acabarlos porque es que no es posible que yo haya vivido aquí buena parte de mi vida y no conozco nada de esto. De lo que está ocurriendo. Y ya que hablas de la vertiente de historia, Horacio, de la historia, pero ahora desde la vertiente de la novela está don Artemio de Vallarispe, por ejemplo. Definitivamente. No, originario de Saltillo y después avecindado en la Ciudad de México, de la cual fue su cronista. Sí, recuerdo aquella novela, El Canillitas, que es una verdadera delicia de la picaresca mexicana. De la picaresca mexicana. De la primera mitad del siglo XX, así es. Así es. Y que habla, bueno, a ver, alguien que se haya tomado la molestia de recopilar la vida de los peladitos. Sí. El peladito es un personaje de la realidad mexicana de siempre. Sí, peladitos son los niños de familias muy humildes, lo que ahora eufemísticamente han denominado niños de la calle, pero antes eran los peladitos. Gente que si lograba sobrevivir a la mordedura de los perros, a las garrapatas, a las pulgas, a los fríos de vivir en las alcantarillas y demás. La mordedura de la pobreza. La mordedura de la pobreza y el hambre de la pobreza, bueno, llegaban a convertirse en verdaderos personajes de la realidad, del crimen, si usted gusta, del humor, porque a pesar de la dureza de la vida, es gente con un humor enormemente rescatable, que sin embargo, pocos son los que se han tomado la molestia de recuperar, y uno de ellos es don Artemio. Y el otro, un nigropetense, justamente, no hizo una recopilación de las peladitos al que tú bien te refieres, Horacio, sino específicamente de las frases de los peladitos, y me refiero a don Armando Jiménez, que escribió el celebérrimo libro Picardía Mexicana, en el que está compendiado hasta, pues, ¿qué sería? No recuerdo qué sería. 60 por allá. Más o menos, ¿no? Sí, que fue cuando se publicó originalmente. Cuando se publicó, están compendiadas. Luego hubo una nueva Picardía Mexicana. Sí, todas las frases, sentencias, refranes, maneras de comunicarse de estos peladitos, y que todavía buena parte de esta forma de comunicarse sigue en boga, ¿no? Claro. Su momento estelar, digamos, fue con Cantinflas, con Palillo, con esta comedia de La Carpa, pero después se popularizó, pero no se popularizó. Después pasó a cobrar carta de ciudadanía, hablar de la República de las Letras, hablar como un peladito, decir, ábranla piojos, que ahí les voy, como dice el Peine. Así es. ¿No? Y los famosísimos, no es lo mismo. No, claro. Y como sentenciaba Cantinflas, también recabado del fondo del lumpen, vamos a hablar como caballeros o como lo que somos. Como lo que somos. Sí, esto
estos son algunos de los autores que se pueden leer, y también, pero desde la vertiente seria, Julio Torri. No quiero decir que Armando Jiménez o a don Artemio no sean serios, pero digamos que desde la vertiente menos guapachosa, como más formal, don Julio Torri, ¿no? Claro que sí. Y tiene un solo libro, 2 libros si acaso, pero que yo recuerde tiene un solo libro de fusilamientos. Y para de contar, como Rulfo, un solo libro donde está condensado todo su todo lo sabiduría, que había que escribir. Todo lo que había que escribir. Un cuento, pues si se puede llamar cuento, de Julio Torri dice: en la actitud de todo hombre está condensada su historia. Así es. Y también, volviendo a la interpretación jocosa, decía el mismo Alejandro Aura, más vale publicar poco que arrepentirse mucho. Bien, amigos, estamos hablando de literatura coahuilense. Llámenos 482-6995 o bien puede comunicarse con nosotros a través de la línea del Facebook, que es donde estamos aquí a sus órdenes. Usted entra a 104.1 y de inmediato aparecerá el chat, ¿verdad? Para poder comunicarse por Face o a través del WhatsApp 844-159-3981. Estamos regalando. Sí, tenemos para regalar a quien nos haga favor de comunicarse a las líneas de Radio Universidad, de Carlos Reyes, Una llaga en el rostro del tiempo, Apuesta a la tolerancia de Nancy Cárdenas y Jesús González Dávila, este hermoso libro de José Domingo Ortiz, Máximas y aforismos, del cual permítame darle otra probadita. Siempre tuviste el éxito al lado de ti. Tenías que haber hecho un pequeño giro para descubrirlo. Oye, fíjate. La historia de mi vida, además. Y de Julián Heber, El borracho que se cree invisible. Perdón. Déjame te comento, amigos, lo valioso que es este libro de Nancy Cárdenas y de Jesús González Dávila, de Chucho González Dávila. Nancy Cárdenas fue una homosexual sumamente valiente. Fue la primera homosexual, hasta donde tengo entendido, que seguramente no es en rigor cierto, que se asumió como tal y que hizo frente a las consecuencias. Sí. Ella escribió un buen montón de obras de teatro. Escribió El día que pisamos la luna, por ejemplo. Excelente, me tocó verla. ¿Te acuerdas? Es significada. Y que además incluía ahí abiertamente el consumo de la marihuana por los personajes, ¿no? Sí, sí. Estaban fumando marihuana y viene un malestar y le pregunta una a otra: ¿te dio la muerte chiquita? Que es una de las cosas que ocurren cuando se fuma marihuana, según lo sabemos, según se ha dicho. Tiene el cántaro seco. Bueno, creo que Nancy Cárdenas es una de las personas más valientes, dramaturga de Parras, ¿no? Es una de las personas más valientes y congruentes, porque sus creencias eran impectore, diríamos, estaban dentro de sí misma, y además las externaba y las seguía. Y además las hacía literatura. Las hacía literatura y las llevaba al teatro. El sumum de la congruencia con uno mismo. Así es. Y el otro, Jesús González Dávila, sabinense de origen, es sabinense y él es el autor de una de las obras más populares de la dramaturgia coahuilense. Me refiero a de la calle. Ah, sí. Aquella obra de teatro que se reescribe casi en cada ocasión que se escenifica. Sí, de la calle, es Chucho González Dávila, y que aquí la vimos montada por mano de nuestro maestro ya, nuestro amigo y maestro ya adelantado, Alejandro Santiex, ¿no? Y como bien dices tú, era una reescritura constante, porque de la calle incluía a un cuerpo básico de actores y además a un montón de actores secundarios que eran jóvenes de la calle. Así es, a mí me tocó verla en el Teatro del Bosque, allá en la Ciudad de México, sí. Y fue realmente novedad.
no solo para un servidor, sino para mucha gente que asistió en aquellos años en que estuvo en cartelera, porque pues era ver lo de fuera de la calle llevado a un montaje escénico, y allí la gente podía, ahora sí que puestos en esa definición de las buenas conciencias, se enfrentaban con la realidad de la calle. Así es. Y esa es finalmente la tesis que hemos estado manejando en este programa, acercarnos a la realidad de gente que tiene esa capacidad, no voy a decir que don, a veces es una maldición, de poder interpretar la realidad y plasmarla en un texto para que otros tengamos la oportunidad de leerla y disfrutarla. Y ya nada más para cerrar, quiero leer un poema de Gerardo Carrera que está en Sobre la esfera terrestre, justamente para que no parezca que esto es puro tristeza y negativismo, Horacio, luego nos van a cambiar de estación. Bueno. Dice Gerardo Carrera: bebe del río su agua pura y transparente. Sé río, pero no olvides el hielo. Conserva la imagen del sol en tu memoria, mas no temas a su ausencia. Todas las flores son luz y agua, con un destino de polvo. De Gerardo Carrera, Sobre la esfera terrestre, de los libros que estamos poniendo a su disposición. Horacio, y si no hay otra cosa más, nos despedimos. La recomendación de siempre a nuestros amigos que nos hacen favor de escucharnos: acérquese a la lectura, no lo va a defraudar. No lo va a defraudar. A lo mejor, dice Stephen King, hay que leer todo, los que escriben bien para saber cómo se escribe y los que escriben mal para saber cómo no se debe de escribir. Así es, pero lea y disfrútelo, realmente dura más que un chocolate. Muy bien. Horacio Cárdenas, amigos, muchas gracias, estamos en Invítame a leer, nos vemos aquí la próxima semana. Gerardo Segura, hasta la próxima semana. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos. Torri, ¿no? Claro que sí. Y tiene un solo libro, 2 libros si acaso, pero que yo recuerde tiene un solo libro, de fusilamientos. Y para de contar, como Rulfo, un solo libro donde está condensado todo su todo lo sabiduría, que había que escribir. Todo lo que había que escribir. Un cuento, pues sí, se puede llamar cuento, de Julio Torri dice: en la actitud de todo hombre está condensada su historia. Así es. Y también, volviendo a la interpretación jocosa, decía el mismo Alejandro Aura, más vale publicar poco que arrepentirse mucho. Bien, amigos, estamos hablando de literatura coahuilense. Llámenos 482-6995 o bien puede comunicarse con nosotros a través de la línea del Facebook, que es donde estamos aquí a sus órdenes. Usted entra a 104.1 y de inmediato aparecerá el chat, ¿verdad? Para poder comunicarse por Face o a través del WhatsApp 844-159-3981. Estamos regalando. Sí, tenemos para regalar a quien nos haga favor de comunicarse a las líneas de Radio Universidad, de Carlos Reyes, Una llaga en el rostro del tiempo, Apuesta a la tolerancia, de Nancy Cárdenas y Jesús González Dávila, este hermoso libro de José Domingo Ortiz, Máximas y aforismos, del cual permítame darle otra probadita. Siempre tuviste el éxito al lado de ti, tenías que haber hecho un pequeño giro para descubrirlo. Oye, fíjate. La historia de mi vida, además. Y de Julián Heber, El borracho que se cree invisible. Perdón. Déjame te comento, amigos, lo valioso que es este libro de Nancy Cárdenas y de Jesús González Dávila, de Chucho González Dávila. Nancy Cárdenas fue una homosexual sumamente valiente. Fue la primera homosexual, hasta donde tengo entendido, que seguramente no es en rigor cierto, que se asumió como tal y que hizo frente a las consecuencias. Sí. Ella escribió un buen montón de obras de teatro. Escribió El día que pisamos la luna, por ejemplo. Excelente, me tocó verla. ¿Te acuerdas? Es significada.
Y que además incluía ahí abiertamente el consumo de la marihuana por los personajes, ¿no? Sí, que sí. estaban fumando marihuana y viene un malestar y le pregunta una a otra, ¿te dio la muerte chiquita? Que es una de las cosas que ocurren cuando se fuma marihuana, según lo sabemos, según se ha dicho. Tiene el cántaro seco, bueno, creo que Nancy Cárdenas es una de las personas más valientes, dramaturga de Parras, ¿no? Es una de las personas más valientes y congruentes porque sus creencias eran impectore, diríamos, estaban dentro de sí misma y además las externaba y las seguía. Y además las hacía literatura. Las hacía literatura y las llevaba al el teatro. sumum de la congruencia con uno mismo. Así es. Y el otro, Jesús González Dávila, sabinense de origen, es sabinense y él es el autor de una de las obras más populares de la dramaturgia coahuilense. Me refiero a de la calle. Ah, sí. Aquella obra de teatro que se reescribe casi en cada ocasión que se escenifica. Sí, de la calle, es Chucho González Dávila, y que aquí la vimos montada por mano de nuestro maestro ya, nuestro amigo y maestro ya adelantado, Alejandro Santiex, ¿no? Y como bien dices tú, era una reescritura constante porque de la calle incluía a un cuerpo básico de actores y además a un montón de actores secundarios que eran jóvenes de la calle. Así es, a mí me tocó verla en el Teatro del Bosque, allá en la Ciudad de México, sí. Y fue realmente novedad, no solo para un servidor, sino para mucha gente que asistió en aquellos años en que estuvo en cartelera, porque pues era ver lo de fuera de la calle llevado a un montaje escénico y allí la gente podía, ahora sí que puestos en esa definición de las buenas conciencias, se enfrentaban con la realidad de la calle. Así es. Y esa es finalmente la tesis que hemos estado manejando en este programa, acercarnos a la realidad de gente que tiene esa capacidad, no voy a decir que don, a veces es una maldición, de poder interpretar la realidad y plasmarla en un texto para que otros tengamos la oportunidad de leerla y disfrutarla. Y ya nada más para cerrar, quiero leer un poema de Gerardo Carrera que está en Sobre la esfera terrestre, justamente para que no parezca que esto es puro tristeza y negativismo, Horacio, luego nos van a cambiar de estación. Bueno. Dice Gerardo Carrera, bebe del río su agua pura y transparente. Sé río, pero no olvides el hielo. Conserva la imagen del sol en tu memoria, mas no temas a su ausencia. Todas las flores son luz y agua, con un destino de polvo. De Gerardo Carrera Sobre la esfera terrestre, de los libros que estamos poniendo a su disposición. Horacio, y si no hay otra cosa más, nos despedimos. La recomendación de siempre a nuestros amigos que nos hacen favor de escucharnos, acérquese a la lectura, no lo va a defraudar. No lo va a defraudar, a lo mejor, dice Stephen King, hay que leer todo, los que escriben bien para saber cómo se escribe y los que escriben mal para saber cómo no se debe de escribir. Así es, pero lea y disfrútelo, realmente dura más que un chocolate. Muy bien. Horacio Cárdenas, amigos, muchas gracias, estamos en Invítame a leer, nos vemos aquí la próxima semana. Gerardo Segura, hasta la próxima semana. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos. Novedad. No solo para un servidor, sino para mucha gente que asistió en aquellos años en que estuvo en cartelera, porque pues era ver lo de fuera de la calle llevado a un montaje escénico y allí la gente podía, ahora sí que puestos en esa definición de las buenas conciencias, se enfrentaban con la realidad de la calle. Así es. Y esa es finalmente la tesis que hemos estado manejando en este programa.
acercarnos a la realidad de gente que tiene esa capacidad, no voy a decir que don, a veces es una maldición, de poder interpretar la realidad y plasmarla en un texto para que otros tengamos la oportunidad de leerla y disfrutarla. Y ya nada más para cerrar, quiero leer un poema de Gerardo Carrera que está en Sobre la esfera terrestre, justamente para que no parezca que esto es puro tristeza y negativismo, Horacio, luego nos van a cambiar de estación. Bueno. Dice Gerardo Carrera: bebe del río su agua pura y transparente. Sé río, pero no olvides el hielo. Conserva la imagen del sol en tu memoria, mas no temas a su ausencia. Todas las flores son luz y agua, con un destino de polvo. Gerardo Carrera, Sobre la esfera terrestre, de los libros que estamos poniendo a su disposición. Horacio, y si no hay otra cosa más, nos despedimos. La recomendación de siempre a nuestros amigos que nos hacen favor de escucharnos: acérquese a la lectura, no lo va a defraudar. No lo va a defraudar. A lo mejor, dice Stephen King, hay que leer todo, los que escriben bien para saber cómo se escribe y los que escriben mal para saber cómo no se debe de escribir. Así es, pero lea y disfrútelo, realmente dura más que un chocolate. Muy bien. Horacio Cárdenas, amigos, muchas gracias, estamos en Invítame a leer, nos vemos aquí la próxima semana. Gerardo Segura, hasta la próxima semana. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos. Horacio, y si no hay otra cosa más, nos despedimos. La recomendación de siempre a nuestros amigos que nos hacen favor de escucharnos: acérquese a la lectura, no lo va a defraudar. No lo va a defraudar. A lo mejor, dice Stephen King, hay que leer todo, los que escriben bien para saber cómo se escribe y los que escriben mal para saber cómo no se debe de escribir. Así es, pero lea y disfrútelo, realmente dura más que un chocolate. Muy bien. Horacio Cárdenas, amigos, muchas gracias, estamos en Invítame a leer, nos vemos aquí la próxima semana. Gerardo Segura, hasta la próxima semana. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos de libros y de lectores. Nos escuchamos.